De inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, hace unos días el Banco Central de la República Dominicana tuvo que informar ya lo que ha sido el desempeño de la economía en los primeros 6 meses de este año 2023. Y en lo que respecta al crecimiento, a las proyecciones o ya los resultados del crecimiento del Producto Interno Bruto nuestro, lamentablemente el Banco Central tuvo que decir en su propio informe, me sustento todo en estadística del propio Banco Central, que la economía dominicana en los primeros 6 meses solo creció un 1.4%. Esto cuando usted proyecta que el promedio de crecimiento en los últimos 20 años de la República Dominicana ha estado siempre rondando casi el 6% del Producto Interno Bruto, y que cuando usted compara que en el nivel de endeudamiento, en la fórmula que implica el nivel de deuda versus la presión tributaria que tiene el Estado Dominicano, que es una de las más bajas de toda la región de América Latina y el Caribe, estamos entonces en un escenario de que para el nivel de la deuda nuestra con respecto al Producto Interno Bruto, que está por encima del 46% actualmente, quiere dejar dicho que la economía, mientras no crezca por encima del 3% del Producto Interno Bruto, pues entonces se registra como un escenario de iliquidez del Estado Dominicano. Es decir, para que el Estado pueda funcionar de manera holgada, ordinaria, al ras de los ingresos, el gobierno necesita obligatoriamente que la economía crezca por encima del 3%. Si te dice que ya creció un 1.4% en los primeros 6 meses, tenemos entonces un declive de más de 1.5%, de 1.6% en la caída de los ingresos que necesita el Estado para operar de manera ordinaria. Y es por eso que ustedes ven que acciones como la que hizo el Ministerio de Hacienda, pidiéndole al sistema financiero dominicano, a la banca dominicana, que le adelanten 25,000 millones de pesos de los impuestos que tienen que pagar a lo largo del año, de lo que queda de año, pues entonces se sustenta la premisa, acorde a los indicadores de la economía, que el gobierno dominicano está en una franca iliquidez financiera. Y esto, obviamente, que es un grave problema para la estabilidad, la sostenibilidad de las proyecciones que tiene el propio gobierno de la República Dominicana. ¿Por qué es una grave situación? Bueno, cuando usted ve que el propio Banco Central sigue señalando que a final del año la economía crecerá 4.7%, y que después viene el Fondo Monetario y le dice, no, aquí se crecerá a 4%, pero que cuando usted ve el rendimiento de los primeros 6 meses de 1.4% de crecimiento con respecto al PIB, te está diciendo claramente que para llegar a la meta del Banco Central, no, a la del Fondo Monetario Internacional de un 4%, los próximos 6 meses del año o los últimos 6 meses del año, la economía tendrá que crecer a un ritmo de un 7%. Y cuando usted ve que si el primer semestre, que el gobierno intentó hacer de todo, hasta desdecirse de las políticas generales de los bancos centrales del mundo, y con esto, para que la economía se reactivara y no llegaron ni siquiera al umbral del 2%, es prácticamente imposible, sobre todo cuando el gobierno está pidiendo por adelantado dinero que debe pagarse y tributarse al sistema fiscal del país. Está clara que la iliquidez va a impedir que el crecimiento de la economía a final del año sea de un 4%. Está claro que creceremos a un ritmo muy por debajo de esa proyección del 4%
que tienen las autoridades a indicación y revisión del propio Fondo Monetario Internacional, y eso entonces ya empezará a reflejarse en otros indicadores de la propia macroeconomía, como por ejemplo la estabilidad del dólar. Solo el hecho de haber enviado más circulante a la economía, desdibujando la política de austeridad hasta el momento, solo ese hecho ha planteado que el dólar se meta casi al 56 por 1. Hay transacciones, sobre todo en los sectores menos regulados, de 56.10%, 10 pesos por dólar. Y eso, ¿dónde se refleja? En que el valor del dinero se pierde, del peso dominicano con respecto al dólar, y las transacciones que se hacen nos hace más cara el día a día de la vida. Al que importa, exporta, solo el exportador se beneficia. Segundo, eso se refleja en pérdida de empleo de la economía. Lo otro, eso se refleja en que la inflación, tú vas a tener un pico de crecimiento estacionado, pero cuando caiga ese pico, la proyección hacia negativo será mayor. Y miren el problema de los sectores en negativo. Dice el propio Banco Central, no yo, no lo tipifiquen a título de opositor, no. Estadística del mismo Banco Central. El Banco Central en este informe de rendimiento del primer semestre dice que el sector de exportación de minas, la minería, uno de los principales rubros del Producto Interno Bruto de este país, cayó un 3% en el primer semestre. Manufactura local, zona franca, cayó un 2.2%. Zona franca, cayó un 2.4%. Construcción, cayó un 3.5%. Comercio, cayó un 0.4%. Enseñanza, cayó un 2.6%. Y eso solamente creció, para que usted tengan datos, a ritmo importante, acorde al volumen que implica para el Producto Interno Bruto. Se los retrato. Sector agropecuario, 3.7%. Hoteles, bares y restaurantes. Aquí la gente comiendo fiado en los restaurantes. 14.2% creció. Y el sector salud creció un 9.7%. Cuando usted compara los verdaderos niveles de incidencia en el Producto Interno Bruto, en la generación de riqueza del sector comercio, zona franca, exportación, minería, todos en negativo desde el año pasado. Todos. Y eso es un sentido de alerta, que deben tomarse medidas muy distintas a las que se están tomando ahora. Porque desde el Palacio hasta el Banco Central, aunque estén cerca físicamente, hay una falsa concepción de que involucrando al Banco Central al ritmo de la campaña electoral, podrán salir airosos con la macroeconomía. Se la están llevando de plano. Va a generar un problema mayúsculo, y eso es altamente peligroso. Estamos, insisto, en iliquidez y ante la recesión económica de la economía de la República Dominicana, y en manos de un grupo de mentalidades que lo que han hecho siempre es sumergirnos en crisis económica cada vez que gobiernan.